Que el Señor les bendiga, hermanos, una noche más. Qué bueno es el Señor que nos permite estar juntos en esta hora, poder aprender de su palabra, poder conocer acerca de cada una de las promesas y de los mandatos que Él tiene para nosotros. Espero que me hayan guardado pan, porque también yo pensaba que iba a haber ayuno y eso, por eso mejor estaba yendo y viniendo, pero si hubiéramos sabido que íbamos a tener tan buena atención, pues nos hubiéramos quedado, ¿verdad? Pero no, gracias al Señor, hermanos, que nos permite adorar y bendecir y exaltar su nombre juntos. Vaya conmigo a la palabra de Dios, ahí en su dispositivo electrónico, o si puede leer la palabra de Dios en físico, a la palabra que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 1. Vayamos juntos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Hemos estado hablando acerca de cómo el Señor ha diseñado de una manera tan perfecta a la familia y cómo Él nos envía, nos manda, nos ordena hacer lo que tenemos que hacer a través de la palabra. Definitivamente, cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir con un corazón tan humilde y reconocer que al mirar la palabra de Dios y al ser confrontados por la palabra de Dios, no tenemos otra opción más que obedecer. La Biblia no es un libro en el cual nosotros podemos decir si quiero obedezco o si quiero no obedezco. Definitivamente todos tenemos la elección de decir voy a obedecer o no obedecer. Pero cuando no obedeces no puedes esperar las bendiciones de Dios. Pero cuando obedecemos en este caminar que el Señor nos ha dejado plasmado y escrito y en un lenguaje tan sencillo para poder comprenderlo, entonces sabemos que si queremos conocer a Dios, si deseamos reflejar a Dios, si deseamos disfrutar a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Muchas veces nosotros cuando leemos este pasaje consideramos y entramos en ciertos conflictos porque creemos que la Biblia diría, obedece a tus padres en todo. Ahora, cabe mencionar que cuando Pablo escribe esto, está escribiendo a una comunidad de creyentes. Pablo no les está escribiendo a una comunidad de personas que no conocen al Señor, sino que los oyentes originales de la carta de Pablo a los Efesios, todos son una comunidad de personas que creen en el Señor. Y por lo tanto, Pablo exhorta y ordena a los hijos, obedezcan a sus padres, porque está dando por sentado que los hombres y las mujeres que están sentados en ese lugar mientras está leyendo la carta de los Efesios, estas son personas que aman al Señor, que honran al Señor y que están procurando servir a sus hijos por medio de mandamientos, de reglas y de enseñanzas que, como decíamos el día de ayer, están basadas en la disciplina del Señor. No necesariamente son perfectos, pero están luchando, están descubriendo, están estudiando, están conociendo, están tratando de guiar a sus hijos en lo que le agrada a Dios. Como hijos que venimos de padres que muchas veces no son cristianos, pudiéramos entrar y considerar, hay muchos mandamientos que mis padres me dijeron, perdón, hay muchas enseñanzas que mis padres me inculcaron, y puede haber muchas prácticas que mis padres están dando que no son dignas de obedecer. Sin embargo, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Permiso, hermanos. Hace tiempo que no me pasaba esto, así que el Señor reprenda al enemigo que no quiere que... no se crean, de vez en cuando mi garganta se cansa. Y en esta hora espero en el Señor que no sea este día así. Pero el segundo versículo me gustaría comentarlo también, que dice Pablo, honra a tu padre y a tu madre. Aún en esos mandamientos y en esas prácticas,
y quizá en un ejemplo que no era digno de imitar en tus padres, porque no conocían al Señor. La Biblia nos sigue diciendo, ellos merecen honra de tu parte. Quiero hablar en esta noche acerca del desafío que tenemos como padres. Quiero hablar en esta hora acerca de lo que el Señor demanda de nosotros como padres. Y quiero usar un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Un pasaje donde el profeta Elías usa una expresión que nos debe de confrontar a nosotros como padres, enfáticamente en esta parte. Porque cuando venimos a Cristo, y lo quiero decir hermanos con el mayor amor posible y espero que se capte mi intención, pero muchas veces venimos a Cristo, nos rendimos a Él y empezamos a evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura. Y es fácil voltear hacia atrás y empezar a comentar acerca de nuestros padres y empezar a criticarlos, empezar hasta cierto punto burlarnos de ellos y empezar a considerar que no tuvimos la mejor educación como debería haber sido. La compasión y la misericordia que hemos recibido del Señor tiene que ser reflejada también en esta parte, donde nuestra madurez en Cristo nos lleva no a juzgar, no a condenar, no a criticar, sino a darle honra a nuestros padres. Un pasaje que usábamos bastante y como dice el apóstol Pablo, tenemos que aprender a escudriñarlo todo, a retener lo bueno y desechar lo malo. Muchos de los que estamos aquí pudiéramos pensar y considerar que nuestros padres debieron ser mejores o pudieron ser mejores. Y tienes toda la verdad. Quizá deberían haber sido mejores padres y quizá podían haber sido mejores padres, pero en sus fuerzas tan limitadas y en la ignorancia que tenían de la palabra de Dios, dieron lo mejor que podían para que tú fueras el hombre y la mujer que eres ahora. La Biblia no dice imiten a sus padres. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Y ahora escuchen muy bien, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra y para que tengas largos días sobre la tierra. Esto es algo tan hermoso como está diciendo el apóstol Pablo, que este es el primer mandamiento, honrar. Quizá no tienes que imitar, quizá no tienes que seguir los pasos, quizá no eran dignos de ser imitados, pero sí, la Biblia nos enseña que deben de ser merecedores de tu honra. En algún momento puedes ayudar, puedes levantar, puedes hablar y puedes bendecir la vida de aquellos que quizá por la ignorancia pudieron lastimar tu corazón o te estaban conduciendo por un camino que no era el camino del Señor. Pero en la gracia del Señor y en el momento oportuno, Cristo te alcanzó, fuiste perdonado, eres redimido, eres alguien de su pueblo. Y por lo tanto, puedes bendecir, honrar y cuidar. Obedecer, dar honra, cuidar, proteger y bendecir. Créanme, por lo regular en nuestra naturaleza pecaminosa, no es lo más cómodo para hacer, ni tampoco muchas veces va a ser lo más fácil para hacer. Si nosotros deseamos ser un esposo que cuide a su esposa, que honre a su esposa, que proteja a su esposa, que viva bajo los principios de Dios, quiero decirle en esta noche que la obediencia por lo regular es incómoda. Porque lucho contra mi carne. Porque la Biblia me enseña que yo debo de hablar con ternura, que debo de hablar sin aspereza, que debo de vivir con sabiduría. Y mi naturaleza pecaminosa me está diciendo, tienes que responder para que no te vuelvan a levantar la voz. Tienes que actuar de tal manera para que entiendan que tú eres el jefe. Mi naturaleza pecaminosa todos los días debo de comprender que está en contra de lo que el Espíritu Santo está renovando dentro de mí. Es incómodo obedecer. Es deleitable. Es agradable. Pero es incómodo. Porque en la mujer, cada vez que te levantas por la mañana y quieres ser esa mujer que cuida, protege, está al pendiente de su hogar, te das cuenta que hay cierta incomodidad al cumplir las cosas. Cada vez que tú te levantas en la mañana y sabes que hay deudas que pagar, alacenas que llenar, cuentas, escuela, inscripciones o algo, y estás en una lucha, ¿me levanto o no? ¿Me quedo a gusto o me voy? ¿Qué hago? El costo
del servicio es la incomodidad a la que el Señor nos orilla. Pero no puede haber bendición sin incomodidad. Necesitamos comprender esto. Ay, hermano, yo quisiera que la vida fuera más cómoda. ¿Realmente tú estás haciendo la vida más cómoda para tus hijos y para alguien que dependa de ti? Pero el costo de la comodidad de ellos es tu incomodidad. Por más ásperos que hayan sido tus padres, por más difíciles de tratar que hayan sido ellos, en algún momento estuvieron proveyendo lo que tú necesitabas. Y si no proveyeron, de alguna o de otra manera, Dios los usó para que tú estuvieras en esta tierra. No podemos estar cuestionando a Dios. Debemos descansar que todo lo que Él hace tiene un propósito, algo de lo que el Señor ha hecho. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Si va conmigo, el versículo 1 dice, entonces Elías dijo a Acab, perdón, es el versículo 42. Entonces Elías dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrente aguacero. 3 años y medio de sequía en el pueblo, en la tierra. Elías sabe que la lluvia ya está por llegar, acaban de pasar los 3 años y medio. Ahora él viene y le dice al rey Acab, un rey perverso que había echado a perder al pueblo junto con su esposa Jezabel y habían llevado al pueblo a adorar a ídolos y estaban contaminando toda la nación. Pero cuando se encuentra Elías con él, le dice a Acab, vete a tu casa, come y bebe, porque ya se escucha el ruido de un torrentoso aguacero. Ve y disfruta. Come, bebe, el tiempo de la sequía ya se acabó. Pero dice el versículo 43, Acab se fue a comer, se fue a beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas y empezó a orar. Ya está la bendición. Acá ve y deleítate, tú descansa, pero yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. ¿Sabe qué hizo Elías? Envía a Acab que él vaya y disfrute, pero Elías va y se sube al Carmelo y hace la parte incómoda. Empieza a pedirle al Señor que esta lluvia empiece a caer. Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a tentaciones y debilidades como cada uno de nosotros. Pero cuando él oró, la lluvia cesó y volvió a orar y la lluvia descendió sobre la tierra. Era una promesa de Dios. Dios estaba usando a Elías como profeta. Era un hombre débil y frágil como cada uno de nosotros. Sin embargo, Elías sabía que la oración podía transformar todas las cosas. Elías no se levantó como estos falsos profetas que se están levantando en este tiempo, que creen que pueden ordenar a Dios y que creen que la palabra que ellos digan, Dios está obligado a cumplirlos. Elías nos da, la palabra de Dios nos muestra a este gran profeta, cómo funciona un profeta de Dios, el cual depende de lo que Dios quiere que se haga y él solamente es la voz de lo que Dios ha dicho que va a hacer, no alguien que manipula a Dios. Creo que en este tiempo el evangelio se ha abaratado tanto por personas que quieren enseñar a un Dios que se puede manipular a nuestro antojo, y el Dios de la Biblia es el Dios soberano, creador de todo el universo y no está obligado a hacer lo que nosotros le decimos que haga. Hay una gran diferencia. Vivimos bajo la autoridad de Dios, vivimos obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que Él nos manda hacer, y por lo regular el costo de la bendición de nuestros hijos es la incomodidad de nosotros. Permítame hacer 3 definiciones solamente. La incomodidad tiene recompensa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Obedezcan a sus padres en el Señor. Ahora usted le dice a su hijo, mijo, son las 7 de la mañana, te tienes que levantar. Y el hijo dice, no, estoy bien a gusto, no lo quiero hacer, aquí estoy bien. Tienes que levantarte porque vas a ir a la escuela, porque tienes que hacer el trabajo. Hay una incomodidad en la obediencia. Enseñamos a nuestros hijos que obedecer es incómodo, pero también tiene su recompensa. La incomodidad
acompañada de recompensa, se llama obediencia o servicio. Usted y yo nos incomodamos porque sabemos que vamos a tener una recompensa al ver los rostros felices de nuestros hijos, al mirar los que se están desarrollando en lo mejor que se pueden hacer, al considerar que están disfrutando aquello que ponemos en sus mesas. Amados, nosotros como padres tenemos un desafío y lo que la Biblia nos dice es que el desafío que tenemos es que debemos ser mejores que nuestros padres. Ese es el desafío que tenemos al mirar a nuestros hijos y al desear que ellos puedan disfrutar en algún momento lo que nosotros no disfrutamos. Y sin contradecirme de lo que les decía ayer, no lo hacemos por vanidad, sino por el deleite de obedecer a Dios y de enseñarles a nuestros hijos que las recompensas que vienen de la obediencia son mejores que el sacrificio que pudiéramos hacer sin Dios. La Biblia nos habla de que Elías va y ora al Monte Carmelo, viene la lluvia, y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, Jezabel se enoja y le dice a Elías, así como tú acabaste con los 400 profetas y los 450 de acera allá en el Monte Carmelo, que Dios, los dioses me maldigan si no te quito la vida a ti. Elías se enfrenta contra 950 profetas hombres, pero le tuvo miedo a una mujer llamada Jezabel. Él está bien valiente y dice a los hombres, a ver, traigan el fuego y miren. Pero cuando la mujer Jezabel le dice, yo me encargo de ti, dice la Biblia que Elías se llenó de miedo. Por eso dice el profeta Habacuc, ten cuidado con la mujer que duerme a tu lado. Hermanos, trate bien a su esposa porque ella es la que le cocina. Y usted no sabe las tentaciones que puede haber, que ponerle algo ahí en la comida. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que vivir con ellas sabiamente, tratándolas con ternura. Ahora, la Biblia nos dice que Pedro tenía suegra. Él sabía lo que era la vida matrimonial. Necesitamos comprender esto. Ahora, no le estoy inventando. Sí dice la Biblia en los profetas, cuídate de la mujer con la que duermes. En una ocasión yo sentí un golpe en la nariz una noche y me levanté asustado. Le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Me dijo Oneida. No, le digo, pues, ¿me golpeaste? Yo creo que estabas dormida. No, no estoy dormida, me dijo, estoy despierta. Dije yo, Señor, enséñale misericordia a esta mujer. Ahora, con ese golpe aprendí que debería ser más tierno, más comprensivo. Y no, no se crean, hermano. Pero sí tenemos que entender esto. Cuando el Señor nos está hablando y nos está mostrando algo, va a ser algo incómodo. Ahora, el profeta Elías es este hombre que está guiado por Dios, tiene confianza en el Señor, pero como dice Santiago, era un hombre débil y frágil. No era este superhombre que no sentía miedo, era un hombre que tenía temor. Era un hombre que sentía incertidumbre ante la vida. Era un hombre que podía sentirse en peligro y tenía que huir. A veces pensamos nosotros, es que si Dios está conmigo, debería de ser todo sobrenatural. Pero espero en el Señor que en estas 3 noches que hemos estado compartiendo la palabra de Dios, podamos darnos cuenta que Dios desea mostrarse en lo cotidiano de nuestra vida. Cada día, cada mañana, cada atardecer, en un plato de comida, al estar juntos en la familia, al salir a trabajar, tenemos que tener la certeza y la convicción de que Dios está con nosotros y que al obedecerle en lo cotidiano, Él se va a encargar de hacer lo grande que nosotros no podemos hacer. Me encanta lo que dice el doctor Charles Stanley: obedece a Dios y déjale las consecuencias a Dios. Pero tú obedece. Elías escucha esta amenaza de Jezabel y dice la palabra de Dios que lo que hace Elías es huir y se va de camino por todo el desierto. Primera de Reyes 19, el versículo 3 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Por algo Santiago está diciendo,
Elías era un hombre débil y frágil. Amados, yo no sé en cuántas ocasiones has sentido el deseo de rendirte y acabar con todo. Yo no sé, como hombre, como mujer, como padre o como madre, como esposo, como esposa, como abuelo, cuántas veces te has levantado en la mañana diciéndole al Señor: Señor, estoy harto de hacer todas las cosas bien, y aún así sentirme desamparado y desamparada, y creer que el esfuerzo que estoy haciendo no está teniendo el resultado que yo esperaba que tuviera. No te sientas mal. El gran hombre de Dios llamado Elías, el profeta, que estuvo con el Señor en el monte de la transfiguración y que el Señor usó para hacer grandes milagros y grandes cosas, llega un momento en su vida en el que le dice al Señor: estoy harto. Y no solamente eso, le dice al Señor: quítame la vida. Ya no puedo seguir adelante. Ya no quiero seguir adelante. Pero la expresión de Elías en el versículo 4, cuando él dice: quítame la vida, es sexta expresión que usa el profeta: quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Lo que Elías está considerando es: Señor, he fallado y siento que he deshonrado porque yo no soy mejor que ellos. Como padres tenemos una gran responsabilidad: hacer la vida de nuestros hijos lo más cómoda posible. Cuando nuestros hijos llegan de la escuela, allá en la escuela, te aseguro que en algún momento tuvieron algún conflicto con algún compañero. O quizá están luchando contra algo o alguien que los está haciendo sentir menos o inferiores en la escuela. Cada uno de nuestros hijos tiene diferentes batallas. Y si fueron educados en casa y estás instruyéndoles en el Señor y también en la educación dentro de los hogares, eso no los libra de las batallas interiores que ellos puedan tener. Los podemos proteger del mundo, pero la naturaleza pecaminosa los está acompañando a donde quiera que vayan y están enfrentando luchas donde necesitan la paciencia, la compasión y la ternura, donde requieren sentirse protegidos y resguardados, no solamente exteriormente, pero también hay luchas que pueden estar enfrentando que difícilmente van a poder decir o expresar. En una ocasión me decía un pastor ya anciano, y platicando con él me decía: mira, Benjamín, hay algo que tú tienes que saber muy bien. Todos tenemos cosas que estamos ocultando. Y puede haber batallas tan secretas y tan íntimas que a lo mejor nadie las va a saber. Tus hijos, por más que los ames y por más que los cuidas y por más que estés con ellos, van a tener una parte en su persona que quizá no te van a compartir. Ahora, la palabra de Dios va formando convicciones en ellos, y el amor y la paciencia que tú les estás mostrando los va a llevar a que esas cosas que van a ocultar no sean vergonzosas ni sean pecaminosas. Simplemente las están ocultando porque es algo de ellos. Y este es el desafío al que estamos llegando. A lo que el Señor nos llama como padres es a dedicar tiempo y a instruir a nuestros hijos y a disciplinar a nuestros hijos en el camino del Señor, de tal manera que en la parte más oculta de su ser también siga reinando la gloria de Dios, la gracia de Dios, y sean guiados por el Espíritu Santo. Pero es esta parte que muchas veces tenemos que respetar. Esas luchas que ellos también tienen. Esos temores que están enfrentando y que muchas veces el Señor no nos permite introducirnos hasta lo más profundo de su ser, porque eso es algo que le corresponde al Espíritu Santo. Pero tenemos que confiar que si los estamos instruyendo bajo la disciplina del Señor, la palabra de Dios jamás volverá vacía.
Él lo está haciendo. Requerimos comprender y entender que así como Elías tenía sus temores y podía reconocer sus falencias, no podía dejar de confiar y descansar que Dios sigue escuchando las oraciones de aquellos que desean servirle y obedecerle. Aún en tus debilidades, en tus flaquezas, en tus temores, en tus luchas, en tus depresiones, en tu encerramiento y confinamiento que no le has platicado a nadie, cuando has sentido que la fuerza se está acabando, hay un Dios que gobierna sobre tu vida y sobre tus hijos. Vale la pena levantarte y decir: Señor, quiero conocerte y avanzar como tú quieres que lo haga. No es cómodo. Pero sabemos que en la incomodidad que el Señor está usando en nuestra vida, habrá una recompensa que tú no les puedes dar a tus hijos. Esa recompensa vendrá exclusivamente del Señor. Muchas veces confundimos lo que es la incomodidad con el autosacrificio. El autosacrificio es aquello que nos dice: yo me voy a esforzar y no quiero ninguna recompensa. No, hermano, yo quiero vivir de una manera tan clara con mis hijos y no disfrutar nada de lo que ellos disfruten. Llegamos a aconsejar a un matrimonio en una ocasión y el problema era que la esposa, cuando iban a comprarse ropa para todos, la esposa no quería comprar nada. No, yo no. Ustedes compren, pero yo no quiero comprar nada. No quiero echar a perder el servicio que yo hago para ustedes. Yo no merezco esta ropa, yo no merezco eso. Por eso dice Proverbios que una mujer así entre 1000 se encuentra. Porque decía otro hermano: si tú quieres hacer feliz a tu esposa y le duele la cabeza o no tiene ganas de nada y está deprimida, te aseguro que lo primero que tú le puedes preguntar: ¿quieres ir a comprar? Ay, como que ya me estoy sintiendo mejor. ¿Quieres ir a cenar fuera? Ahí como que veo ya una luz. Ándale, ya llegaron las utilidades, te vamos a ir a comprar ropa nueva. Gloria a Dios, el Señor está haciendo la obra. La incomodidad sin recompensa se llama autosacrificio. Y el autosacrificio, abstenerte de disfrutar las bendiciones de Dios porque crees que eso puede ofender al Señor, no es algo que honra a Dios. Dios nos bendice y nos da las cosas, como dice Pablo, para que las disfrutemos abundantemente. El autosacrificio puede callar tu conciencia, pero no honra a Dios. La incomodidad con recompensa es servicio. La incomodidad sin recompensa se llama autosacrificio. Ahora escucha bien. El deleite en las bendiciones de Dios sin pensar en los demás es una incomodidad. Eso se llama egoísmo. El corazón necesita descansar en Dios, pero el corazón también necesita disfrutar las bendiciones de Dios. Pablo dice a los jóvenes, a los hijos: amados, obedezcan a sus padres, honren a sus padres, porque detrás de esta promesa hay una recompensa. Te irá bien en la vida y disfrutarás largos años sobre esta tierra. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que la obediencia a Dios, por incómoda que sea, son las mejores recompensas, las que tendremos de Él. Volviendo a Elías. Elías siente que todo se ha acabado. Elías siente que ya todo llegó a su fin. Elías siente que ya su vida no pudo hacer mejor las cosas. Pero qué maravilloso es que ahí debajo de ese arbusto, Elías desea morirse. Se duerme y llega un ángel del Señor, le toca el hombro y le dice: hey, levántate y come. Se despertó y había una torta de pan calentado a las brasas y una jarra de agua. Elías come el pan, toma el agua, renueva sus fuerzas y empieza a caminar 40 días y 40 noches fortalecido por aquel alimento. Me encantan todas estas partes que la Biblia dice. Elías quería llegar a un lugar pasando por el desierto, que era el monte Horeb, que en ese entonces era conocido como el monte de Dios.
Aún en medio de estas luchas, aún en medio de mis fragilidades, aún en medio de mis debilidades, aún en medio de las tentaciones, aún en medio de todo aquello que me dice que me debo de rendir, quiero llegar a donde está Dios y quiero saber lo que Él tiene que decirme. Elías se levanta, empieza a caminar, a buscar a Dios. Muchas veces como padres nos vamos a sentir tan limitados en lo que podemos darle a nuestros hijos. Muchas veces como padres vamos a sentir que hemos fallado y que no hemos dado lo mejor que deberíamos de dar. Muchas veces como hijos vamos a sentir que estamos perdiendo el rumbo y que no estamos dando la honra a quien debería de recibirla. Quiero decirle 3 verdades y espero que las anote. Número 1, los hombres buenos también se enojan. Número 2, las mujeres sabias también se desesperan. Y número 3, los hijos obedientes también fallan. Ninguno en la familia es perfecto, pero el Dios que nos ha llamado sí es perfecto. Elías, hermanos, tenía todo para poder decir, soy el hombre de Dios, yo estoy en victoria, yo estoy ganando. Elías en su rol de profeta es reconocido y todo el pueblo lo reconoció como el hombre que hizo descender el fuego del cielo. Elías era un hombre que pudiéramos pensar estaba dejando unos zapatos muy difíciles para llenar. Elías era un hombre que en su función de profeta, en lo que él hacía, no se le podía reprochar nada. Pero que en su persona, sus batallas, sus luchas, lo estaban llevando al desierto y haciéndole creer que ya no podía seguir adelante. Esta noche, solamente quiero recordarte que tú estás haciendo bien las cosas. Que ya nosotros no tenemos que vivir con el miedo de las amenazas de alguien que nos quiere quitar la vida. Cristo ya pagó todos nuestros temores. Que nosotros podemos tener de este lado del Calvario el deleite y el disfrute y la confianza de que Dios está obrando en nuestra vida y que los más grandes pecados y errores fueron lavados en la cruz del Calvario. No puedes mirar atrás y decir, es que si hubiera tenido una mejor infancia, es que si hubiera tenido unos mejores padres, es que si mis padres no hubieran cometido tal cosas. Dios te ha librado aún de los errores de tus padres y te ha sostenido y lo seguirá haciendo hasta este momento como Él lo está haciendo. Esta noche es la última noche que comparto con ustedes en este campamento y solamente quiero dejar un mensaje claro. Ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, podrá conocer la perfección aquí en la tierra. Pero por más débiles que seamos, cada uno de nosotros será fortalecido en la perfección de aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa. Elías tenía un sentir que nos ha tocado la puerta del corazón a cada uno de nosotros en muchos momentos. Deja todo por un lado, porque no llenan las expectativas que deberías de llenar. Pero qué hermoso es el Evangelio. Que al presentarnos delante del Padre y al llegar delante de Dios, no llegamos porque llenemos las expectativas, sino porque hemos confiado que Cristo llena todas las expectativas del Padre y podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Entonces ya no hay nada más que hacer. Sí, hay todo lo que tenemos que hacer. Obedecer la palabra, vivir bajo sus principios, pero también recordar que al obedecer al Señor podemos esperar lo que Él ha prometido. Quiero llevarlo a una oración que se encuentra en el Salmo 101, versículo 2 y versículo 4. Cuando pensamos en los grandes hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos mirar las falencias de ellos, podemos mirar las debilidades de ellos, podemos mirar los errores de ellos. Como al mirarnos al espejo y considerar de qué forma nosotros, nuestra debilidad es un pretexto para que la fuerza de Dios, para que la fortaleza de Cristo sea manifiesto y su nombre sea glorificado. El Salmo 101, el versículo 2, me encanta la oración que hace el salmista.
Y empieza diciendo de esta manera: quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Hermanos, qué hermoso es saber que cada uno de los salmos, de los 150 salmos que están escritos, cada uno de ellos están cargados del anhelo y del deseo de que Dios visite, de que Dios obre, de que Dios hable, de que Dios actúe. Philip Yancey, en su libro La Biblia que leyó Jesús, habla acerca de los salmos y dice: los salmos son el diario personal de los grandes hombres de Dios. Moisés, David, Esdras, todos estos hombres que nosotros vemos y consideramos las victorias tan grandes que tienen, en el libro de los Salmos dice, es como si fueran los diarios escritos de ellos, donde están virtiendo no sus grandes victorias, sino sus más grandes anhelos. Señor, necesito que me levantes. Señor, estoy cansado de que los impíos triunfen. Señor, estoy devastado porque no escuchas mi oración, y aquel que no te conoce lo has colmado de bendiciones. Señor, estoy desesperado y requiero que tú vengas y hagas algo en mi vida. Ese clamor sincero y ese llanto sincero que vemos en los salmos es el que nosotros también levantamos como padres. Señor, yo necesito que me ayudes. Señor, yo quiero que me fortalezcas. Señor, yo quiero que me levantes. Señor, yo quiero que me muestres el camino. Señor, recuérdame que tú eres el pastor. Señor, recuérdame que tú estás conmigo. Señor, mira cómo me han herido. Señor, sabes. Amados padres, no estamos solos. Tenemos que recordar que esta batalla no la estamos enfrentando en nuestra fuerza. Necesitamos dar instrucciones a nuestros hijos que vengan en el nombre del Señor. El salmista dice en el versículo 2, ¿cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No fuera. No solamente que reconozcan el empresario que ha triunfado. No solamente que reconozcan el buen maestro que eres. No solamente que reconozcan esta labor a la cual me has llamado. No solamente que sea una apariencia de victoria. Señor, quiero empezar en mi casa a vivir en integridad. De tal manera que mis hijos y la gente que nos rodea puedan verte a ti. Porque quiero que me visites. Los quiero llevar esta noche solamente a que no olvidemos que el centro de la bendición y que todas las cosas que Dios ha planeado inician en casa. No menosprecies tu familia, ni menosprecies lo cotidiano que estás haciendo. Es ahí donde el Señor quiere mostrar sus más grandes milagros. Señor, quiero ser íntegro en mi casa. La oración del salmista es, con integridad de corazón quiero manejarme en mi casa. Versículo 3, no me pondré como meta nada en lo que haya perversidad. Pablo, el salmista, empieza hablando acerca de este cuidado del corazón. Para vivir en integridad, tengo que alejarme de todo aquello que sea perverso. Para vivir en integridad, tengo que dejar de lado todo aquello que pudiera estar llevando a mi corazón, alejarme del Señor y a vivir en el pecado. Señor, no quiero vivir en perversidad. El día domingo le decía a los hermanos, qué fácil es muchas veces poder llegar y adorar al Señor, levantar nuestras manos y considerar que nuestro corazón Él lo está ignorando. Es en casa donde iniciamos a formar y a forjar nuestra pasión por Dios. Y es en casa en donde nosotros empezamos a mostrar y a vivir en la integridad que nuestros hijos necesitan. Tus padres a lo mejor tuvieron errores, pero el desafío es ser mejor que ellos, no por vanidad, no por orgullo, pero porque tus hijos necesitan empezar a avanzar sobre esa base que tú ya recibiste. Necesitamos comprender el desafío que tenemos como padres. No me pondré como meta nada en lo que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco y no tendrán nada que ver conmigo. El versículo 4 dice, alejaré de mí toda intención perversa y no tendrá cabida en mí la maldad. Este es el estándar que Dios nos demanda como padres. Íntegros,
alejados de la perversidad, viviendo de tal manera que la honestidad y la transparencia sean vistas, no porque quieres subir de puesto, no porque quieres ascender, sino simplemente porque quieres que tus hijos conozcan lo que es una vida guiada por Dios. Ayer les decía, los estándares de Dios no son difíciles de cumplir, pero no son estándares bajos, son estándares altos que están por encima que lo que el mundo demanda. El salmista escribe, clama y llora y ora de esta manera. No descuides ese campo de lentejas que el Señor ha puesto a tu alcance por querer matar gigantes lejos de tu hogar. Tienes que defender primeramente lo que Dios te ha dado. Y lo que se necesita es un corazón íntegro, alejado de la perversidad y empezar a caminar como Dios desea que camines. No somos perfectos. No podemos exigirnos más allá de lo que el Señor nos está exigiendo. No podemos estar poniendo reglas que aparentemente son mejores que lo que Dios nos ha demandado. Pero tampoco podemos estar viviendo bajo los estándares que Él nos da. Y es ahí donde nosotros sentimos que no podemos. Y es ahí donde el Señor nos recuerda que somos débiles y frágiles. Y es ahí donde el Señor nos hace ver que estamos sometidos a tentaciones y que nuestra naturaleza pecaminosa ha ganado muchas batallas. Pero así como con Elías, en tus momentos más bajos y más débiles, Él envía la provisión que tú necesitas para recordarte que estás con Él y que estás en Él. Es difícil, pero es la lucha que tenemos todos. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Dios no nos ama porque somos perfectos, hermanos. Nos ama porque necesitamos ser amados. Y Él en su gracia lo ha hecho. Padres, tienes mucho que dar para tus hijos. Y el pensamiento que muchas veces te puede llegar y decir que ya te rindas y que no puedes seguir adelante. Tienes que llevarlo a los pies de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Elías tenía esta batalla, Elías tenía esta lucha, como todos los hombres de fe. No estamos exentos de ello. El salmista nos lleva y nos conduce y nos dice, haz esta oración. Pídele al Señor que quiere ser íntegro en casa. Porque ninguno puede ser íntegro por sus propias fuerzas. Porque ninguno puede vencer la perversidad por sus propias fuerzas. Porque ninguno puede tener la sabiduría por sí mismo para alejarse del mal. Necesitamos la guía de Dios, la dirección de Dios y clamar a Dios. ¿Y qué pasa cuando hemos fallado? Solamente quiero recordarte lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Juan escribe a una audiencia que también ama al Señor, que están sufriendo por causa de Cristo, que se están mirando ya los primeros albores de una persecución que está acabando con muchos cristianos, que están luchando en su mente y en su corazón con las mismas tentaciones que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Y Juan escribe y dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Y me gustaría pensar cuando alguien lee esto y dice, híjole, pues ya pequé. La semana pasada, ahorita mismo. Ay, allá en la casita de campaña, antes de salir al culto, nos echamos un round, nadie lo supo, pero aquí estamos. Ay, el domingo que voy a ir a la iglesia. No le he dado al Señor, he pensado. Pero qué hermoso es esto, hermano, de la gracia. ¿Cómo es esta mezcla del Señor y la obra que está haciendo en nuestra vida? Que en medio de nuestras debilidades y nuestras flaquezas, la gloria de Dios se sigue manifestando y la presencia de Dios está presente en medio de nuestros errores. El apóstol Juan dice, les escribo esto para que no pequen. Pero, gloria a Dios por esos peros.
Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Aquí va el estándar. No lo puedo cumplir. Puede ser imposible. No tengo la fuerza. Pero ¿sabes qué? Aun cuando peco, las deudas ya fueron saldadas en aquella cruz. Y este Señor, Salvador y Redentor, está intercediendo por nosotros ante el Padre, el justo. ¿Qué tengo que hacer? No, Señor, ya no voy a disfrutar tus bendiciones. Señor, voy a irme de rodillas y caminando tanto tiempo. No, Señor, no soy digno de que me bendigas de esta manera. Oh, Padre, voy a rehusar a ser mejor cada día. No, Señor, el autosacrificio es el orgullo disfrazado diciéndonos, mereces tanta compasión de otras personas y de ti mismo y no mereces las bendiciones de Dios. El apóstol Juan nos está recordando, si has pecado, has cometido errores, lo seguirás haciendo, pero tienes que recordar lo que dice el versículo 2, que Cristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Alguien ya pagó por tus errores en la cruz del Calvario y puedes acercarte con toda libertad y empezar de nuevo. No podemos vivir atormentados porque no somos mejores que nuestros padres. Tenemos que esforzarnos y tratar de cumplir lo que el Señor demanda de nuestra vida. No podemos vivir recordando los errores cuando no dimos honra como deberíamos haberlo dado. Pero sí podemos vivir recordando que cada una de nuestras fallas y de nuestras debilidades han sido pagadas en la cruz del Calvario por medio de aquel que es la propiciación de nuestros pecados. Amados, no podemos caminar en la vida confiando en nuestra fuerza, en nuestra perfección. Tenemos que descansar en la perfección de Cristo y saber que aún en los momentos más oscuros, la gracia del Señor nunca va a ser rebasada por la oscuridad de nuestros pecados. Somos familias redimidas, compradas y lavadas por la sangre de Cristo. Tus hijos, si han escuchado la palabra de Dios y la seguirán escuchando a través de tus labios, que no son 100% perfectos, pero que necesitamos recordar, Señor, quiero caminar en la integridad de mi casa, de corazón, en mi hogar, que ahí empiece todo. Clama, pide, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le atiende. Esta noche solamente quiero dejarte con esto. No necesitas empezar la batalla solo en tu hogar. Es un recordatorio de que el Padre quiere escucharte por medio de Cristo Jesús y Él te dará la respuesta que tú necesitas en el momento oportuno. No somos perfectos, padres. Hijos no son perfectos, pero tenemos que luchar por ser obedientes y fieles al Señor. Para eso, la sangre de Cristo nos está capacitando a cada día, a cada instante y a cada momento. Elías nos deja un estándar. No soy mejor que mis padres. Quiero ser mejor que ellos. Señor, si no lo estoy siendo, necesito tu dirección y tu gracia. Señor, si no puedo en mis fuerzas, que sean tus fuerzas. Señor, si no tengo la sabiduría, dame tú la sabiduría. Señor, si no tengo la paciencia, desarrolla en mí esa paciencia. Todo se trata de Él. Es por Él y para Él. Amén. Esta noche, antes de terminar, ahí donde estás, permíteme hacer una oración por cada una de estas familias. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu ternura. Te damos gracias por tu paciencia. Te damos gracias por el perdón. Te damos gracias por tu compasión sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la obra que estás perfeccionando cada día hasta el día en que te veamos.
Señor, en esta hora yo te pido que bendigas a cada familia. Que tú, Señor, fortalezcas al cansado. Que reanimes, Señor, a aquellos que están creyendo que todo ha llegado a su fin. Que tú, Señor, fortalezcas en lo íntimo de su corazón. Que cada familia que está luchando, Señor, contra el temor, contra la incertidumbre. Que cada matrimonio, Señor, que está teniendo sus luchas y que ha pensado, Señor, en rendirse. Que en esta hora tu palabra les recuerde, Señor, que somos débiles, que somos frágiles, pero que tú nos fortaleces. Señor, así como Elías en ese momento oscuro de su vida, creyendo que ya había llegado al final, tú, Señor, levántanos, provee la palabra, Señor, en cada matrimonio, en cada hombre, en cada mujer, en cada hijo. Que como Padre, Señor, podamos mostrarles a nuestras generaciones que todo es por ti, que dependemos de ti. Señor, que demos honra a los vasos que tú usaste para que estemos en este lugar. Gracias por la infancia, por la adolescencia, por la juventud, Señor, que pudimos tener, por las cosas que nuestros padres nos proporcionaron o no nos proporcionaron, por las debilidades, Señor, y por las fortalezas de ellos, que nos permiten abrir nuestros ojos para tratar de comprender, Señor, para llegar a conocerte. Gracias. Gracias, Señor. Y si hubiera un error, si hubiera pecado en la vida de nosotros, que podamos descansar en tu gracia, humillarnos ante ti y recordar que tú perdonas aún aquello que nadie conoce, pero que necesitamos confesarte. Ayúdanos a ser familias que ayuden, que bendigan, que fortalezcan y que inspiren a otros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén. Cada día en nuestro hogar es la oportunidad para conocer la gloria de Dios. Pidamos y vamos a recibir. Busquemos y vamos a encontrar. Llamemos y la puerta será abierta. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde.